Vamos a ver un par de ejercicios introductorios sobre las oraciones subordinadas sustantivas. En el primer ejercicio, que es un poco más fácil, tenemos una serie de oraciones donde ya tenemos señalados los verbos de la oración y donde está delimitada la oración subordinada. Así que aquí únicamente vamos a tener que fijarnos en cómo está introducida la oración subordinada. Vamos a ver si hay nexo y si ese nexo tiene función o no. Y después diremos cuál es la función de la oración subordinada dentro de la oración compleja. Vamos a ver la primera. Quiero vivir en un chalet. Aquí la oración está introducida por un verbo en infinitivo, así que sabemos que no hay nexo. Por tanto, tenemos que ver únicamente cuál es la función de la oración subordinada. En este caso va a ser complemento directo. ¿Cómo sabemos que es complemento directo? Pues sustituyendo la oración subordinada y haciendo las pruebas de siempre dentro de la oración compleja. Si cambiamos vivir en un chalet por una cosa, nos queda la oración quiero una cosa. Podemos cambiarla por una cosa, por esa cosa o cualquier otro sintagma nominal que nos pueda ser útil para hacer las pruebas, como una persona o unas personas. Si ponemos quiero una cosa y pasamos el verbo a plural, nos queda queremos una cosa. Podemos sustituir la primera por la quiero y la segunda por la queremos. Al ver que lo estamos sustituyendo por el pronombre personal átono la, que es un pronombre de complemento directo, sabemos que la función de la oración subordinada es complemento directo. En el caso de la oración original, en vez de decir quiero vivir en un chalet, podríamos decir lo quiero. Vemos la siguiente. Me encanta que me des los buenos días. Aquí vemos que está introducida por la conjunción que. La conjunción que funciona como nexo, pero no tiene otra función sintáctica. Y la función de la oración subordinada es sujeto. ¿Cómo sabemos que es sujeto? Pues cambiamos que me des los buenos días por una cosa y hacemos las pruebas. Tenemos el verbo en singular, me encanta una cosa. Si lo pasamos a plural, me encantan una cosa no concuerda. Tendríamos que variar ese una cosa y pasarlo a plural. Me encantan unas cosas. Por tanto, sabemos que es el sujeto. Dime si vendrás a cenar. Esta oración subordinada está introducida por la conjunción sí. La conjunción sí funciona como nexo, pero no tiene más función sintáctica. Y la oración subordinada en su conjunto va a ser complemento directo. ¿Cómo lo sabemos? Pues como antes. Hacemos la prueba de la concordancia, tenemos dime una cosa y al pasarlo a plural nos queda decidme una cosa. Si pronominalizamos el sintagma nominal una cosa, podemos decir dímela o decídmela. Como lo estamos sustituyendo por el pronombre personal átono la, sabemos que es complemento directo. Si cambiáramos la oración original, en vez de dime si vendrás a cenar, diríamos dímelo. Nadie sabe dónde ocurrieron los hechos. Aquí la oración subordinada está introducida por un adverbio. El adverbio no solamente va a ser nexo, sino que va a tener también una función sintáctica. Recordad que cuando el nexo tiene tilde, tiene siempre función sintáctica. En este caso, el nexo va a ser complemento circunstancial de lugar. Podríamos decir, los hechos ocurrieron en Valencia. ¿Dónde se refiere en Valencia, en el patio del colegio o en cualquier otro sitio? Así que va a ser complemento circunstancial de lugar. Y luego la función de la oración subordinada en su conjunto es complemento directo. Las mismas pruebas. Nadie sabe una cosa, lo pasamos a plural, ponemos todos saben una cosa porque nadie no tiene plural y necesitamos un plural y queda bien. No tenemos que cambiar una cosa porque no es el sujeto. Si pronominalizamos el sintagma nominal, podríamos decir nadie la sabe o todos la saben. Así que complemento directo. Y en la oración principal nadie lo sabe. Confío en que tendrás suerte. Esta oración subordinada está introducida por una conjunción. Por la conjunción que no lleva tilde, así que es nexo, pero no tiene función sintáctica. ¿Y cuál es la función sintáctica de toda la oración subordinada dentro de la oración principal? Pues es término de preposición. Estas son bastante fáciles de identificar porque tienen justo delante una preposición. Si nos ponemos a analizar la oración principal, marcaríamos que confío en una cosa es todo predicado, pondríamos que confío es el verbo y luego pondríamos que en una cosa es complemento de régimen verbal. Y ahí tendríamos que dividir entre núcleo y término. Y veríamos enseguida que la oración subordinada está funcionando como término de preposición. ¿Te apetece que cenemos juntos? Introducido otra vez por la conjunción que es nexo, pero no tiene más función sintáctica y la función de toda la oración subordinada es sujeto. ¿Cómo lo sabemos? Pues con la prueba de la concordancia. Hemos sustituido que cenemos juntos por una cosa, al pasarlo a plural no podemos decir te apetecen una cosa, sino que tenemos que pasar el sintagma nominal a plural. Te apetecen unas cosas. Como tiene que concordar con el verbo, sabemos que es el sujeto. Levantarse a las 8 es una obligación. Aquí tenemos una oración subordinada introducida por un verbo en infinitivo, así que no va a haber nexo. Y la función de la oración subordinada es sujeto.
Pero ¿cómo sabemos que es sujeto? Aquí si hiciéramos la prueba de la concordancia, como tenemos una oración atributiva, tendríamos que variar el número de la oración subordinada y del sintagma nominal una obligación. Así que eso en principio no nos estaría aclarando cuál es el sujeto. Tenemos una oración con un verbo copulativo, así que vamos a tener un sujeto y un atributo. Ya sabemos que la nueva gramática no reconoce las oraciones subordinadas sustantivas de atributo. Así que cuando tenemos una oración subordinada dentro de una oración copulativa va a ser el sujeto. Por tanto, levantarse a las 8 es el sujeto dentro de la oración principal. Estoy cansado de que nadie me escuche. Está introducida por la conjunción que es nexo pero no tiene otra función sintáctica. Y la función de la oración subordinada dentro de la oración compleja es término. Igual que antes, si analizamos toda la oración, llegamos a que de una cosa es un sintagma preposicional donde la preposición es el núcleo y la subordinada el término de esa preposición. Así que dentro de la oración principal, que nadie me escuche, funciona como término de preposición. Me pregunto cuándo cambiará mi suerte. Esta oración subordinada está introducida por un adverbio, así que además de ser nexo va a tener otra función sintáctica. Si analizamos esa oración subordinada, ¿cuándo cambiará mi suerte? Podríamos decir, mi suerte cambiará el año que viene, o mi suerte cambiará el domingo, o mi suerte cambiará mañana. Así que cuándo es complemento circunstancial de tiempo. Y la función de la oración subordinada dentro de la oración principal es complemento directo. Igual, sustituimos la oración subordinada por una cosa o por esa cosa. Diríamos, me preguntas una cosa, y al cambiar el número del verbo quedaría me preguntáis una cosa. Queda bien. Así que no es sujeto y podríamos pronominalizarla y decir me la preguntas o me la preguntáis. Así que es complemento directo de la oración principal. Y vamos con la última del primer ejercicio. Ha decidido reservar la mejor habitación. La subordinada está introducida por un verbo en infinitivo, reservar. Ya sabemos que el verbo en infinitivo no funciona como nexo. Su función sintáctica va a ser complemento directo. Y lo sabemos con las mismas pruebas que en las oraciones anteriores. Diríamos, ha decidido una cosa y al pasarlo a plural, han decidido una cosa, sigue sonando bien. Sería, la ha decidido o la han decidido. Lo sustituimos por el pronombre personal la o la, o si cogiéramos la oración original, en vez de decir, ha decidido reservar la mejor habitación, diríamos, lo ha decidido. Por tanto, complemento directo. Y ahora vamos con el segundo ejercicio. Aquí ya no se nos señalan los verbos ni tenemos delimitada la oración subordinada, así que tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacer lo mismo que antes, pero seremos nosotros quienes primero tendremos que encontrar los verbos, tenemos que ver qué nexo introduce la oración subordinada o cómo está introducida en caso de que no haya nexo y delimitar la oración subordinada sustantiva. No importa que se marche. Los verbos de la oración son importa y se marche. Buscamos ahora cómo está introducida la oración subordinada. Tenemos la conjunción que podríamos delimitar que se marche porque lo podríamos sustituir por esa cosa o por una cosa, ¿no? Podríamos decir no importa esa cosa. Así que eso es la oración subordinada. Señalamos que está introducida por la conjunción que y que funciona como nexo de la oración subordinada. Ahora vamos a ver la función que cumple dentro de la oración. Ponemos no importa esa cosa. Podríamos decir no importa una cosa como antes, pero me ha sonado mejor esta oración poniendo esa cosa en vez de una cosa. Pero es lo mismo y lo podéis hacer como sea más cómodo. Si pasamos el verbo a plural, diríamos no importan esa cosa. Hay un fallo de concordancia ahí. Tendríamos que cambiar también la subordinada a plural. Diríamos no importan esas cosas. Por tanto, es sujeto de la oración principal. Siguiente, sería preferible ir solos a la fiesta. Los verbos son sería e ir. Y podríamos decir sería preferible esa cosa. Así que la oración subordinada sustantiva será ir solos a la fiesta, que está introducida por un verbo en infinitivo. Ya sabemos que el verbo en infinitivo no funciona como nexo. Aquí, si no nos damos cuenta de que tenemos un condicional del verbo ser, haríamos la prueba de la concordancia, la podemos hacer. Sería preferible esa cosa, lo pasamos a plural, serían preferible esa cosa. ¿Qué pasa? Que tenemos que cambiar tanto el sintagma adjetival preferible como el sintagma nominal esa cosa. Así que no nos sirve la prueba de la concordancia para saber si la oración subordinada sustantiva es sujeto. Pero si nos acordamos, cuando teníamos una oración subordinada sustantiva, no podía ser atributo. Así que ahora que hemos visto que tenemos una oración atributiva, sabemos que tendrá que ser sujeto. Además, preferibles es un sintagma adjetival y esas cosas es un sintagma nominal. Como el sujeto siempre es un sintagma nominal, no puede ser otro que esas cosas. Pero más allá de eso, aunque en vez de poner preferible hubiera otro sintagma nominal, sabemos que siempre la oración subordinada sustantiva va a ser sujeto, o mejor dicho, que no va a ser atributo. Así que en este caso tendrá que ser sujeto de la oración copulativa.
Inés espera aprobar esta evaluación. Tenemos ahí el verbo espera y el verbo aprobar que están juntos. Por tanto, tiene toda la pinta de que está introducido por ese infinitivo, ¿no? Podemos decir Inés espera una cosa o Inés espera esa cosa. Así que es una oración subordinada sustantiva introducida por un verbo en infinitivo. No hay nexo y para hacer la prueba de la concordancia podemos poner Inés espera esa cosa o si pasamos el verbo a plural, ellos esperan esa cosa. Hemos pasado de Inés a ellas porque ya viendo las subordinadas sustantivas supongo que está claro esto de la prueba de la concordancia, cómo podemos pasar de singular a plural. Si alguien se lía pasando de Inés a ellas, puede sustituir Inés por ella o puede directamente en vez de Inés decir una persona y en vez de ellas unas personas. Unas personas esperan esa cosa. Ahí en ese caso lo que nos ocupa ahora, que es la oración subordinada, concuerda perfectamente, no hay que variarlo. Podemos decir una persona la espera o unas personas la esperan. A lo mejor alguien está pensando, pues podríamos decir unas personas lo esperan. Bueno, porque ese una cosa es un poco genérico, pero en realidad está en femenino. A lo mejor lo veis más claro si pusiera esas cosas. Diríamos unas personas las esperan, ¿no? Si fuera femenino. Así que como sustituimos por un pronombre personal átono de complemento directo, sabemos que la función de la subordinada sustantiva dentro de la oración principal es complemento directo. Me dijo dónde viviría a partir de marzo. Tenemos el verbo dijo y el verbo viviría. Vemos que tenemos un adverbio que probablemente esté introduciendo la oración subordinada. Y podríamos decir me dijo una cosa. Así que dónde viviría a partir de marzo es una oración subordinada sustantiva introducida por un adverbio. Ese adverbio que tiene tilde va a tener, además de la función de nexo, otra función sintáctica. ¿Dónde viviría a partir de marzo? A partir de marzo viviría en otro barrio. Y ahora pasamos a ver cuál es la función sintáctica de toda la subordinada. Ponemos me dijo una cosa o me dijo esa cosa, pasamos el verbo a plural y nos queda me dijeron una cosa. Podemos sustituir me dijo una cosa por me la dijo, e igual si alguien ve más lógico sustituirlo por me lo dijo o le suena bien sustituir por me lo dijo, en vez de una cosa podemos poner una anécdota y sería también me la dijo. Y me dijeron una cosa lo sustituiríamos por me la dijeron. Así que otra vez es complemento directo. Vamos con la quinta. Pregúntale si quiere otra oportunidad. Tenemos ahí la conjunción sí, que seguramente introduzca la subordinada sustantiva y podríamos sustituir pregúntale si quiere otra oportunidad por pregúntale una cosa. Así que si quiere otra oportunidad es una oración subordinada sustantiva, está introducida por la conjunción sí. Como ya sabemos, funciona como nexo, pero no tiene más función sintáctica. Ahora sustituimos la subordinada sustantiva por una cosa y tenemos pregúntale una cosa. Y si lo pasamos a plural, preguntadle una cosa. Podemos pronominalizar una cosa y en singular decir pregúntasela o en plural preguntádsela. Así que es complemento directo. Avísame antes de que te cases. Tenemos la conjunción que, así que probablemente esté introduciendo la subordinada. Y podríamos decir avísame antes de una cosa. O si os suena un poco raro esa forma, avísame antes de esa cosa. Que es lo mismo que decir avísame antes de eso. Entonces, tenemos una oración subordinada sustantiva introducida por la conjunción que será nexo de la oración y no tendrá más función sintáctica. Y ahora, para ver la función de la subordinada sustantiva, si analizamos la oración, vemos que de esa cosa es un sintagma preposicional. De es el núcleo y la subordinada sería el término. Así que es una oración subordinada sustantiva en función de término dentro de la oración principal. Nuestras posibilidades dependen de dónde se juegue el partido. Tenemos el verbo depende ni se juegue y justo antes de ese segundo verbo el adverbio dónde. Así que probablemente introduzca la subordinada. Podríamos decir nuestras posibilidades dependen de esa cosa. Así que dónde se juega el partido es una oración subordinada sustantiva introducida por un adverbio. Como lleva tilde sabemos que además de nexo va a tener una función sintáctica. Dónde se juega el partido se juegue en un campo de fútbol en buen estado o el partido se juegue en Barcelona. Será nexo y complemento circunstancial de lugar. Y ahora pasamos a ver cuál es la función sintáctica. Nuestras posibilidades dependen de esa cosa. Si analizamos la oración principal, vemos que de una cosa es un sintagma preposicional, donde de es núcleo y esa cosa término. Así que la oración subordinada sustantiva será término de la preposición de. La preposición y la subordinada sustantiva formarán juntas un sintagma preposicional. Ella prometió que vendría a vernos. Verbo prometió y vendría. Tenemos la conjunción que, podríamos decir, ella prometió una cosa. Así que la subordinada empieza a partir de la conjunción que es una subordinada introducida por una conjunción que funciona como nexo y que no tiene más función sintáctica. Si hacemos la prueba de la concordancia, podríamos decir ella prometió una cosa
y ellas prometieron una cosa. Lo que tenemos que pasar a plural es el pronombre, ella y ellas. Pero una cosa permanece invariable. ¿Por qué? Porque no es sujeto. Si probamos a pronominalizar, podemos decir ella la prometió o ellas la prometieron. Así que es complemento directo. Y vamos con la última. No sé cuándo haré los deberes. Tenemos el verbo sé y haré. Si nos fijamos, vemos que hay ahí un adverbio con tilde justo delante del verbo, así que probablemente esté ahí introducida la subordinada. Podríamos decir no sé una cosa. Así que efectivamente la subordinada empieza a partir de cuándo. Tenemos una subordinada sustantiva introducida por un adverbio. Este adverbio que tiene nexo va a tener también otra función sintáctica. Haré los deberes mañana por la noche. Va a ser complemento circunstancial de tiempo. Y ahora, para ver la función sintáctica, hacemos las pruebas de siempre. No sé una cosa o no sabemos una cosa. Podemos pronominalizar una cosa y decir no la sé, o en plural no la sabemos. Y en la oración principal no lo sé. Así que va a ser complemento directo. Y esto es todo. Espero que no os hayan costado mucho estos ejercicios introductorios, pero si no, tranquilos, que estamos empezando con las subordinadas y poco a poco iréis aprendiendo a desenvolveros bien con ellas. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.